Shalom, famille Vazonnet des Amériques. C'est une grâce de suivre le culte en famille afin d'être richement bénis dans la présence du Seigneur. Voici quelques dispositions pour suivre le culte en ligne. Étape 1, sors du lit, habille-toi et suis ta routine habituelle du dimanche. Cela te mettra dans les bonnes dispositions pour adorer. Étape 2, rassemble ta famille. Ne fais pas plusieurs choses à la fois car le culte est une activité familiale. Étape 3, projette le culte sur le plus grand écran et chante fièrement. Tu auras davantage l'impression d'y être. Étape 4, implique-toi dans le message. Dis Amen, acclame, crie et à la fin, prie. Fais de ta maison un sanctuaire. Ce dont tu n'as pas besoin. Manger pendant le culte, se lever pour uriner, aller boire de l'eau. Peuple, habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, Alpha et Oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez pour la toute première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue au culte d'adoration de l'église Vase d'Honneur Montréal Centre et Cèdre. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Nous lisons Exode 20, le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sacrifice. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes. Le verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimé, l'Éternel a béni le jour du repos du Seigneur, le 7e jour. En ce jour est un jour de bénédiction, est un jour d'allégresse, est un jour de célébration. Raison pour laquelle tu vas tout mettre à part et tu vas te séparer de tout ce qui pourra te distraire de la présence de Dieu et tu vas te concentrer véritablement. Demande à Dieu de disposer ton cœur, de disposer ton esprit afin que tu ne manques pas le but, afin que tu puisses saisir quelque chose de particulier en ce jour. Alors, célèbre-le maintenant. Invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Invite le Saint-Esprit à disposer l'atmosphère autour de toi. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous voulons que tu viennes conduire toutes choses. Nous voulons que tu viennes nous disposer. Éloigne-nous de tout vagabondage d'esprit. Éloigne-nous de toute distraction. Éloigne-nous de tout ce qui pourra nous séparer de toi. Éloigne-nous de tout ce qui pourra nous empêcher, Seigneur, oui, d'atteindre notre objectif. Éloigne-nous de tout ce qui pourra nous empêcher d'atteindre le but, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sanctifies par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Seigneur, par cette vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 100 nous dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Bien-aimé, en ce jour victorieux, en ce jour de gloire, en ce jour d'allégresse, bien-aimé, nous allons célébrer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous allons le célébrer pour sa main puissante qui a agi sur nous durant cette semaine. Nous allons le célébrer pour ce qu'il a combattu pour nous. Nous allons le célébrer pour la guérison qu'il nous a accordée. Nous allons le célébrer pour les victoires qu'il nous a accordées, Seigneur. Oui, la parole de Dieu déclare que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons nous ressourcer de force et de joie. Alors, toute ta joie en ce matin dans la présence de ton Dieu, toute ta joie ce matin dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, célèbre-le, élève-le, acclame-le, acclame-le. Il mérite l'acclamation, il mérite l'élévation, il mérite d'être célébré. Oh, oh, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau.
Seigneur, avec nous. De là où tu te trouves, tu vas élever la voix et contempler les merveilles du Seigneur Jésus. Car son nom est saint. C'est lui seul qui est le Dieu. C'est lui seul le Dieu grand. Il est le Dieu fort, le Dieu puissant. Il est l'admirable conseiller. Il est le prince de paix. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous devons l'adorer. Nous devons le contempler en ce jour. Oh Jésus, ton nom est saint. Ton nom est merveilleux. Ton nom est excellent. Ton nom est Jésus-Christ. Oh Rabbi, viens prendre le contrôle de tes ciels, Seigneur. Viens prendre la place de tes ciels, Jéhovah. Alléluia. 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 Merci Jésus. J'entre dans le lieu saint. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi l'unique Dieu. J'entre pour t'honorer Jéhovah. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour l'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Jésus-Christ, nous allons dire que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ton esprit qui est déjà là en ce jour. Merci pour ta venue, Père de gloire. Merci Jésus-Christ. Nous ne cesserons de t'adorer, Seigneur. Nous allons dire que tu es l'alpha et l'oméga, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu vas le dire avec moi, tu es l'alpha. Tu es l'alpha, l'oméga et l'oméga. T'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te rendons toute la gloire Seigneur. Nous te rendons l'honneur, nous te rendons la majesté. Nous te rendons la gloire Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons, oh âme et esprit. Nous t'adorons en vérité. Oh Jésus, nous nous prosternons devant ta majesté. Reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Et nous disons, nous te rendons. Nous voulons t'adorer Seigneur. Toi tu es le Père des orphelins. Toi tu es le Père de tous ceux qui manquent de papa Jésus. Oh que ton esprit descende sur nous Seigneur. Que ta nuée sauve Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle Seigneur. Oh Père nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Yahweh. Alléluia. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Père, nous t'adorons, Seigneur. Père, nous t'adorons, Yahweh. Père, nous te célébrons, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Jésus, adore ton Seigneur. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Il entend tes cris, il entend tes pleurs. Il entend les paroles. Remets-toi entièrement à Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui a la solution à tes problèmes. De là où tu te trouves, si tu as une maladie incurable, sache que le nom de Jésus-Christ, tu reçois la guérison. Alléluia. Sache qu'au nom de Jésus, tu reçois la restauration, la guérison de ton âme. Toi qui cherches un abri, sache que Jésus ouvre les bras et t'accueille. Alléluia. Il t'accueille les bras ouverts. Remets-toi en lui. Alléluia. Jésus, Seigneur, mon Dieu. Jésus, tu es le Dieu de ma vie. Dis avec moi, en toi j'ai trouvé le salut. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois en Dieu l'adoration. Les cœurs que tu as sauvés, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.
d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer le roi des rois. Celui qui est assis à la droite du Père. C'est celui-là même qui est en haut et il intercède pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, nous sommes les vrais adorateurs. Et quand les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Yahweh. Et tu m'as dit, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, Père. Je vous salue tous dans le précieux nom. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Les doy la bienvenida a nuestro culto dominical. Estamos muy contentos de encontrarnos en la presencia de nuestro Dios. Desde nuestras casas, nosotros somos los que creamos la atmósfera que agrada a nuestro Dios, y en esta atmósfera nos habla Dios, nos visita y en donde nosotros también nos agradamos. Al celebrar, contemplar a nuestro Dios y alabar a nuestro Dios como lo hicimos hace unos momentos, queremos agradecer a nuestro Dios por la oportunidad que nos da cada vez de encontrarnos en medio de su presencia. No perdemos la oportunidad que nos da cada vez de encontrarnos en medio de Él. No perdemos la oportunidad de manifestarle nuestro agradecimiento. Es una gracia particular que Él nos da, la gracia de estar conectados con su palabra, de estar conectados a este culto. Debemos darle gracias porque Él nos da la oportunidad de rendirle culto. Y nuestro deseo es que este culto sea agradable, que Dios se agrade con nuestro culto. Durante nuestro tiempo de celebración y de adoración sabemos que es un perfume de alegría el que subió al cielo, y se trata de un perfume de gozo, de un perfume de agradecimiento. Les voy a invitar a compartir este culto. Compártalo con alguien mientras están conectados. Compártelo y agrega alguna palabra. Puedes decir, por ejemplo, queridos amigos y amigos de las redes sociales, les invito a conectarse. Hay un culto que es un culto de vida y que va a comunicar la vida. Es la vida de Dios que va a transformar. Es un culto de adoración, es un culto de sanación, de restitución. Es un culto que te transformará, que no serás el mismo antes y después, porque vas a escuchar la vida de Jesús. Jesús es la vida, aleluya. Entonces compartamos este culto que va a hacerle bien a nuestros amados hermanos, pues vamos a transmitirles la palabra de Dios, la palabra que es capaz de transformar, de restaurar vidas. Es la única palabra que puede cambiar destinos. Te voy a dar algunos segundos para que puedas compartir este culto. Mientras tanto, vamos a tomar nuestra Biblia impresa para hacer nuestra declaración sobre la palabra de Dios. Te voy a dar algunos segundos para que compartas en tus redes sociales, y de esta manera estás evangelizando. Estás comunicando la vida de Dios a tu alrededor. Que Dios te bendiga y que bendiga a todos aquellos que comparten. He decidido bendecir la vida de aquellos que comparten y también de aquellos que no lo comparten. Aquellos que hablan de Jesús, que evangelizan. Quiero bendecir a sus vidas. Que la gracia y el favor estén siempre en sus vidas. Que la gracia de Dios esté visible en todos los aspectos de su vida, en el nombre de nuestro Jesús. Y para aquellos que están conectados y que no han podido compartir, no importa. También ustedes reciben la bendición.
Ahora bien, para este grupo de personas que no han podido compartir, pueden tomar su teléfono y decirle a alguien, conecta tu teléfono, conéctate a llamas a la persona, le puedes decir a la persona que se conecte. Si no tiene el vínculo, le dices no hay problema. Ve a YouTube, escribe Église Vase d'Honneur Montréal y podrás conectarte. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Mientras lo haces, vamos a tomar nuestra Biblia impresa y vamos a esperarte. No tengas miedo, el Espíritu Santo es el que toma el control de tus palabras. Cuando tomas el teléfono y empiezas a hablar, si incluso la persona con la que hablas resiste a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que, no eres tú quien convence, sino el Espíritu Santo. Y en este momento, el Espíritu Santo habla a través de ti y comunica a través de ti. Entonces, cuando tú compartes la palabra, la vida de Dios se va a manifestar. Gloria a Jesús. Entonces vamos a tomar nuestras Biblias impresas y vamos a declarar sobre la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vas a levantar tu Biblia impresa y vas a repetir conmigo. Sostengo en mi mano la palabra de Dios. Simiente incorruptible que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente, porque así como es Él, también yo soy en este mundo. De manera que en mi vida solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente como verdadera. Gloria a Jesús. Que solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente como verdadera en nuestras vidas. Aleluya. Estamos contentos de encontrarnos otra vez más reunidos para escuchar la palabra de Dios, donde vamos a estudiar con abundancia la palabra de Dios y vamos a ser alimentados con la palabra de Dios y vamos a seguir con nuestra serie de temas que hablan sobre las leyes del cielo. A través de algunos pasajes bíblicos entendimos que Dios reina en los cielos y que ha establecido leyes en esta tierra para que todos los que nos encontramos en la tierra podamos caminar según sus leyes y para que nadie acuse a Dios de ser injusto o incluso justo con ciertas personas e injusto con otras. Entonces, Dios estableció leyes y esto es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 4, donde leemos que las leyes que Dios creó son leyes justas para que los hombres puedan caminar según esas leyes y puedan prever lo que Dios reservó para cada uno de ellos. Esto, algo que es maravilloso, es que según la palabra de Dios, todos somos semejantes a Él. Esto significa que las leyes no son exclusivas de los cristianos, sino de todos aquellos que son semejantes a Dios, puesto que fuiste creado según la imagen de Dios y que Dios colocó estas leyes en tu corazón. Cuando estas leyes son transgredidas, lo que sucede son desastres. Y entonces basta ver al mundo para ver cómo el desastre está en el mundo
Y entonces la ley de la verdad, la ley de la santificación, la ley de la vida fue transgredida a través del pecado. Y actualmente vemos que el mundo está sumergido en el pecado. Sin embargo, Dios no lo dejó así. Así que Dios envió a Jesús, que es la respuesta al pecado en el que vive el mundo. Cuando Jesús llegó a la tierra, vino a llevarse, a cargar sobre sí el pecado. Porque cuando aparece el pecado hay una ley que comienza a funcionar, que es la ley de la muerte. Y donde reina el pecado, también reina la muerte. Para poder resolver la cuestión del pecado, es necesario que alguien cargara el pecado y que muriera en lugar de los hombres. Y aquel que se designó fue Jesús desde el cielo. Él se designó para cargar con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestras mentiras y todo aquello que nos condena frente a Dios. Jesús fue aquel quien decidió cargar con nuestros pecados. Jesús cargó con nuestros pecados. Y hay una ley que se ejerce sobre la tierra, que es la ley de la muerte, que se activó a causa del pecado. Jesús cargó con nuestros pecados y murió por ti y por mí, y murió en la cruz. Aquí hay una distinción importante que hacer. Jesús cargó con nuestros pecados, pero no vivió en el pecado. Vino a pagar por nuestros pecados. Dio su vida por ti y por mí. Sin embargo, la muerte no sabía que se equivocaba. Cuando la muerte vino a tomar los pecados que Jesús cargaba, la muerte estaba ejerciendo un derecho legal al dar muerte a Jesús. Pero desde el primer día la muerte se dio cuenta de que había un problema con Jesús. Jesús cargó con los pecados, pero Jesús nunca pecó. Desde el primer día, cuando estaba en el tribunal, en el segundo día del tribunal, en el tercer día del tribunal, la muerte se dio cuenta que no podía con Jesús, porque Jesús no era pecador. La muerte debía entonces liberarlo. Y en ese momento es cuando se habla de resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte. Jesús entró en el ámbito de la muerte y la venció, diciendo que durante mucho tiempo había reinado sobre los hombres, porque los hombres estaban llenos de pecados. Pero ahora Jesús se identificó con los hombres, estuvo en sus terrenos, en el terreno de la muerte, y fue vencida. Por eso la muerte fue vencida y será vencida al final de los tiempos. Es lo que Jesús hizo. Amigos míos, les hablo de las leyes, de leyes que actúan sobre la tierra, y desde el inicio de esta serie les hablo de leyes que hay que poner a funcionar para poder ver cosas excepcionales en nuestra vida. Y durante las 2 primeras semanas de este año escuchamos atentamente las instrucciones que nos dio nuestro Padre Espiritual. Y fuimos alimentados con la palabra de Dios, tomamos posesión de sus bendiciones, y durante el mes de enero y probablemente a principios del febrero voy a seguir viendo con ustedes leyes que nos van a permitir de tomar una mejor posesión, es decir, de la mano las bendiciones que fueron declaradas sobre nosotros. Vamos a ver esas leyes que nos van a permitir recibir todo lo que Dios ha reservado de excepcional para nosotros. Estas leyes hay que tomarlas en serio, porque estas leyes permiten que se manifieste la justicia de Dios. Y esto nos lo dice Job en el capítulo 38, versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Y sabe que estas leyes actúan sobre la tierra. Job entendió, gracias a la sabiduría de Dios, porque Job era un servidor de Dios, que existen leyes en los cielos, que es donde Dios reina, y que estas leyes ejercen un poder sobre la tierra. Y estas mismas leyes son las que reveló a Nicodemo.
en Juan 3, versículo 12. Le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le dijo a Nicodemo: yo vengo del cielo, vengo para explicarles que permiten a Dios reinar sobre el universo. Son estas cosas las que Jesús vino a explicarnos. Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestra vida. Jesús sacrificó todo para que tú y yo fuésemos salvos. Si Jesús se hubiera preocupado únicamente de nuestra salvación, hubiera venido y hubiera muerto inmediatamente. No hubiera pasado tanto tiempo enseñando. Entonces, por un lado, nuestra salvación es importante. El objetivo es nuestra eternidad. Pero también en la tierra tenemos que manifestar el reino de Dios en la tierra. Entonces, todas las enseñanzas de Jesús tenían por objetivo que tú y yo podamos caminar en esta tierra según las leyes del cielo. Y que podamos reinar en esta tierra. Y esto es lo que estamos aprendiendo hoy. Y fui conmovido por una ley sobre la cual mucha gente no toma en serio. Esto se encuentra en el Levítico 26, donde Dios habla de una ley y que es la ley del día del reposo. Y dice: puedes trabajar 6 días, pero vas a tomar uno para descansar. Puede ser el lunes, puede ser sábado, puede ser domingo, pero encuentra un día para descansar y para buscar a Dios, un día para entrar en comunión con Dios, un día para depositar a los pies del Señor tus cargas, para que te liberes, te descargues, un día en el que este día te vas a descansar. Y lo que me conmueve de esta ley es que independientemente de lo que esté escrito, Dios escribió esta ley en nosotros. Me acuerdo de un pasaje del rey David, y en este pasaje el rey hizo un conteo, pero su corazón empezó a latir muy dentro de él. Empezó a sentir algo malo. Y es justamente lo que quiero decir con esto. Tú que me sigues en línea, probablemente no vienes siempre a la iglesia y no usas la Biblia como libro de referencia. Probablemente lees a los filósofos y lees todo excepto la Biblia. Incluso piensas que la Biblia no es un libro de referencia. Bueno, aquí hay un problema. Lo que pasa, lo que es extraordinario, es que la palabra que nosotros leemos, la palabra de Dios, que estudiamos en nuestras casas, esta palabra en donde nosotros encontramos la vida y en donde la vida de Dios se manifiesta, también se encuentra escrita en tu corazón. Y aun cuando la rechaces, la ley de Dios en tu corazón te condena, y eso se refleja cuando tu corazón te hace sentir que no has hecho bien. Y esto le ocurrió a David. Esto le ocurre también a toda la multitud, a la humanidad. Muchas veces la gente hace callar esta voz que les indica que no han hecho una buena elección. Muchas personas hacen callar esta voz porque viven constantemente en el pecado. Pero tú que escuchas hoy esta palabra, Dios no te condena, Dios no te acusa. Si hubiera querido acusarte, no hubiera mandado a su Hijo para que muriera por ti. No condenó, Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar el mundo, Él vino a dar su vida. Ahora bien, tú que me escuchas, que buscas tanto la sabiduría fuera de Dios, hoy Jesús, que es la sabiduría,
toca a la puerta de tu corazón y te dice: estoy listo para mostrarte los tesoros de sabiduría que no has conocido, que no has visto en ningún libro de sabiduría y que no existe en ninguna parte, solamente en su palabra, y va a poner a tu disposición su Espíritu, que te va a enseñar cosas extraordinarias. El Santo Espíritu, que es el maravilloso pedagogo, te darás cuenta. Cuando entres en la escuela del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que no es un lugar en donde vas a obtener un doctorado. Vas a entrar en la revelación. Entonces, desde ahí donde te encuentras, pon la mano sobre tu corazón y di: Señor, quiero aceptarte, quiero vivir tus leyes y quiero vivir con el Espíritu Santo y quiero que tú seas mi Señor y mi Maestro siempre. Entonces pon la mano en tu corazón y voy a orar por ti. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas quienes a través de este video han escuchado tu voz. No han escuchado la voz de un hombre, no han escuchado la voz de un predicador, sino que han escuchado tu voz, porque es tu voz la que resuena y que llama a los corazones rotos, que llama a los corazones que se han extraviado, a los corazones que no saben a dónde dirigirse. Tu voz, Padre, es la que llama a los hombres. Señor, tú has escuchado el clamor de mi hermano, de mi hermana y de todos aquellos que están escuchando este video, y que ya sea ahora, Señor, tú escuchas su clamor. Es por eso que tú vienes ahora a entregarles tu salvación, vienes a darles tu paz, vienes a ser su Señor y su Rey, el Maestro que va a conducir su vida a partir de ahora. Gracias porque has entrado en sus corazones y el día de hoy has recibido al Señor como tu Salvador y como tu Maestro. Y conmigo, en el nombre de Jesús, repite y di amén. Gracias, Señor. En este momento vas a ver nuestra dirección WhatsApp. Quisiéramos entrar en contacto contigo y nos vas a contactar dándonos tu nombre, tu apellido, y también vas a escribir en tu mensaje sí Jesús, para indicarnos que has aceptado a Jesús, y de esta manera te podremos acompañar en tu camino con el Señor. Bienvenido a esta gran familia de los enamorados del Señor. Bienvenido a esta familia donde el amor de Dios reina, donde nos apoyamos, nos motivamos, nos exhortamos y nos edificamos mutuamente. Que Dios te bendiga. Sé bienvenido o bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como lo decía, existe la ley del reposo, que está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. En Levítico 26, Dios nos hace un guiño al respecto. Es un momento significativo porque es muy profético lo que Dios nos dice respecto a esta ley. Dios habla a Israel, que es su pueblo, y también te habla a ti. En Levítico 26, versículo 34 a 35, y nos dice: el país tiene que respetar el día de reposo. Nuestro país tiene también un día de reposo. Y cuando la tierra está devastada, dice que si nosotros no respetamos el día del reposo, el país será devastado. Y continúa en el versículo 35. Todo el tiempo que la tierra esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. El Señor dio esta ley, que es la día del reposo, y dijo que la nación descansará, pero si no descansan, si hacemos comercio, si traficamos, si el país siempre está en actividad, no hay un tiempo para reposo. Lo que va a ocurrir es que vamos a ser devastados por nuestros enemigos, vamos a ser atacados por nuestros enemigos, y cuando esto ocurra, nuestros enemigos nos van a mandar en exilio, y en este momento el país va a descansar. Y sabemos que Israel vivió este episodio. Y si leemos Daniel, también el profeta Ezequías y también Jeremías hablaron de esto. Entonces, Israel fue invadido y
hubo una nación extranjera que invadió a Israel y aquellos que estaban exiliados durante ese momento, la nación descansó. Aquel país entró en reposo por casi 70 años. Mis amigos, les aseguro que desde que entramos en el periodo de confinamiento, desde el inicio del COVID, desde hace un tiempo, todo el mundo está confinado en sus casas, no hay visitas, tenemos un toque de queda y tenemos la impresión que el país descansa. Las tiendas están cerradas, el país se está reposando. Entonces Dios estableció leyes. Cada quien se encuentra en su casa. Es como si el país estuviera descansando. Imaginemos un poco que después del toque de queda en algunos países, si se dan cuenta, si salen, se van a dar cuenta que el aire incluso está menos saturado. Es como si hubiera un tipo de descanso. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no debemos dejar de orar para suplicar por su gracia, para que esta enfermedad, que es un enemigo, pueda retirarse, para que podamos anunciar el Evangelio, para explicarle a la gente que el Dios del cielo vive. Y hoy les voy a hablar de una ley. Esta ley que va a permitirnos asir de una mejor manera las bendiciones que fueron proclamadas en nuestra vida. Desde el inicio me di cuenta que esta ley me gusta mucho. Es una ley que fue mencionada en el Antiguo Testamento. Pero es en el Nuevo Testamento donde encontramos la explicación a esta ley. Es una bendición de nuestro Padre Espiritual, de la cual nuestro Padre Espiritual habló y que es la ley del céntuplo. Repite después de mí, la ley del céntuplo. Aleluya. Encontramos esta ley en Marcos 10 y voy a empezar por sumergirnos en el Nuevo Testamento. Después vamos a ir al Antiguo Testamento donde se menciona la ley del céntuplo en relación con un hijo de Abraham. Vamos pues a Marcos 10, versículo 28 al 30 y vemos que Jesús nos habla de esta ley y comienza con una pregunta que hace Pedro. Nosotros apreciamos muchísimo a Pedro porque Pedro era alguien muy decidido. Cuando estaba junto a Jesús era alguien que era muy espontáneo. Entonces, a través de preguntas que le hizo a Jesús, estas preguntas permitieron que Jesús pudiera explicar ciertas leyes divinas y ciertas leyes celestes. Las preguntas de Pedro nos permitieron descubrir ciertas revelaciones y bendecimos al Señor por Pedro ahí donde se encuentra en alguna parte del cielo. Entonces, en Marcos 10, versículo 28, Pedro dice: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, entendemos que Pedro se pregunta, ¿qué ocurrirá con aquellos que han dejado todo y han decidido seguir a Jesús? Y Jesús responde: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. Y en este punto Jesús es muy preciso. A veces uno lee este pasaje, pero uno lee a la mitad. Ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo.
Y Jesús dice que recibirás esto en este siglo. No dice que lo recibirás en el siglo siguiente, ni dice que lo recibirás en el cielo. Dice que lo recibirás en este tiempo, en este presente. Dice que recibirás casas, hermanos, hermanas, mamás. Es decir, que si has perdido a una mamá, vas a recibir a más mamás. Vas a recibir hijos, vas a recibir tierras. Y no solamente casas, sino tierras. Pero también habrá persecuciones. Pero en el siglo venidero recibirás la vida eterna. Entonces, cuando decides seguir a Jesús, vas a recibir la vida eterna. Pero antes de eso, Jesús promete que vas a recibir en la tierra estas cosas. Vas a recibir las bendiciones. Vas a recibir no solamente bienes, sino también vas a recibir hermanos y hermanas. Vas a recibir una familia en el Señor. Vas a recibir padres, vas a recibir mamás. En pocas palabras, estarás rodeado de afecto. Y Jesús lo dice, lo recibirás en este tiempo. Pero dice también que vendrán persecuciones. ¿Por qué? Porque en este siglo el enemigo ataca y hay muchas persecuciones. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, Dios te da a ti el céntuplo. Y lo declaro en tu vida en el nombre de Jesús. Dios te da a ti que has renunciado a todo para seguirlo a Él y que has decidido anunciar la buena nueva. Te permite recibir la bendición del céntuplo en el nombre de Jesús. Y te voy a explicar lo que significa renunciar. Jesús lo precisa. Dice que existen dos condiciones que se combinan y que a veces uno no pone atención. Él dice, y que han renunciado a causa de mí y a causa de la buena nueva. Es Jesús quien habla aquí, no soy yo. No dice, el pastor está hablando. No, es lo que Jesús dijo. Hay que leer lo que Jesús dijo. No hay que quitar nada de la palabra de Dios ni agregar nada. La palabra dice, nadie que haya dejado por causa de mí y del Evangelio. Y me he dado cuenta de que hay muchos que han dejado todo solamente por Jesús, pero no han dejado todo por el Evangelio. Hay gente que han dejado a sus familias a causa de Jesús, pero no han renunciado a todo a causa del Evangelio. Entonces, lo que uno escucha de sus bocas son malas noticias. Cuando abren su boca son amargos contra todos. Cuando abren su boca es como un sepulcro que está abierto. Hablan destrucción, hablan pesimismo, hablan chismes, calumnia. Y la maldad sale de su boca. Seguramente han renunciado a todo a causa de Jesús, pero no pueden recibir el céntuplo porque hay dos condiciones que tienen que estar combinadas. Tienes que renunciar todo por causa de Jesús, pero también por causa del Evangelio. Y en algunos casos, en su boca no se anuncia la buena nueva. Puede renunciar a todo a causa de Jesús, pero también la buena nueva debe estar en tu boca. ¿Y cuál es la buena nueva? Esta consiste en perdonar a tus enemigos, consiste en orar por ellos. La buena nueva consiste en tender la mano a aquel a quien te ha hecho daño. La buena nueva consiste en hablar cosas nuevas, aun cuando a tu alrededor haya solamente malas noticias, noticias de división, de destrucción. La buena nueva consiste en que cuando abras la boca, hables palabra de vida, hables de la esperanza, hables de la alegría, hables de la paz, hables de la reconciliación, hables del amor de Dios, hables de la alegría de Dios y hables de la plenitud en el Señor. Y cuando abres tu boca, que te encuentres en medio de un conflicto entre hermanos y hermanas, no vas a poner más leña al fuego. Tu objetivo es unir y no dividir. Eso es también la buena nueva. La buena nueva también es decir al enfermo que va a sanar. La buena nueva también es echar fuera demonios. La buena nueva es la restauración de vidas. La buena nueva es también la recuperación de personas. La buena nueva también es hacer que el paralítico camine
tiene. La buena nueva es también ayudar a que el ciego vea. La buena nueva también es decirle a la mujer que no puede tener hijos que también lo va a tener hijos, y decirle que el próximo año en la misma fecha vas a escuchar en tu casa gritos de alegría, gritos de regocijo, cánticos nuevos, y que niños van a cantar en tu casa. Esa es la buena nueva. La buena nueva es que alguien que vive en la maldición a causa de los padres, maldiciones hereditarias, hablar contra esta maldición y romperla en el nombre de Jesús, y decir: a partir de hoy vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Esa es la buena nueva. No hay que renunciar únicamente por Jesús, sino también por la buena nueva. Entonces, en otras palabras, no puedes escoger solamente a Jesús y dejar de lado la buena nueva. No puedes decir que caminas con Jesús y que cuando abres la boca no escuchas buenas nuevas, solamente escuchas desastres, maldades y palabras que destruyen a la gente, que rechazan a la gente, que envilecen a las personas. Especialmente cuando estás con los niños, utiliza palabras que lo eleven, palabras que lo motiven. No utilices palabras de burla, ni palabras de destrucción, ni palabras de maldad. No. Esta no es la buena nueva. Seguramente has renunciado a todo por Jesús, pero no has renunciado a todo por la buena nueva. Entonces, no puedes servir a Jesús si no has comprendido que Jesús vino a anunciar la buena nueva del reino. Y esto es lo que nos dice Marcos 10. Vas a recibir 100 veces más si renuncias a todo a causa de Jesús y a causa de la buena nueva. Aun cuando seas perseguido, de tu boca deben salir las buenas nuevas. Incluso si tu familia te maldice, que has dejado a tu familia y tu familia te maldice a causa de que te volviste cristiano, tú no debes maldecirlos, tú debes bendecirlos, pues has renunciado a Jesús para anunciar la buena nueva. Entonces, en tu boca debes encontrarse también la buena nueva, puesto que estás con Jesús. Ahora el lenguaje que utilizas con tus padres debe cambiar, aunque tus padres no hayan asumido el papel de padres y aunque te hayan rechazado, aunque no haya habido atención en tu caso, no se hayan estado presentes cuando los necesitabas, no estuvieron ahí para sostenerte, para apoyarte, aunque no hayan sido los padres que esperabas. Tú has renunciado a todo por Jesús y has también aceptado la buena nueva. Entonces deben salir cosas buenas de cuando te dirijas a ellos. Debes hablarles bien, debes respetarlos, aunque ellos te hayan rechazado, aunque ellos no te hayan considerado, aunque te hayan rebajado y aunque te hayan destruido. No has escogido a Jesús para proclamar malas nuevas. Jesús es la buena nueva del reino. Así que cuando abras tu boca para honrar a tus padres, cuando abres tu boca los bendices, cuando abres tu boca les hablas con bondad, cuando abres tu boca es la gracia la que sale de ella. En esto consiste renunciar. Y te voy a explicar exactamente ¿qué es lo que tienes que hacer para recibir 100 veces más? O si quieres verlo de una manera más práctica, ¿qué es lo que significa renunciar? Porque hay personas que viven con sus padres y los padres son buenos con ustedes y todo está muy bien. Cuando Dios te dice renunciar, no significa que tomes tus maletas y que te vayas. No, quédate en casa con tus padres hasta que te puedas casar. No hay problema. Vives tu fe cristiana de manera correcta. Entonces, cuando Jesús dice renuncia, no te dice que tomes literalmente tus maletas y que te vayas. Vamos a ver cómo esta ley se aplica en tu vida. Y aunque hayas dejado la casa de tus padres porque no te han corrido, te voy a explicar exactamente qué es la ley del céntuplo y en qué significa exactamente renunciar. Voy a abrir un pequeño paréntesis
ahora que hablaba sobre las personas que viven aún con sus padres. Hay personas que viven con sus padres y todo está muy bien. No vas a tomar tus maletas. No. Me voy a dirigir a este grupo de personas. Voy a darles un consejo que fue un análisis que hice y no quiero comprometerte con este análisis. He ido a la palabra de Dios y he hecho varias constataciones. Me voy a dirigir a los padres. Si tienen la posibilidad de conservar un hogar para que sus hijos, hasta que ellos se casen, háganlo. Según me he dado cuenta que hay un tipo de doctrina y que es muy triste en ciertos países desarrollados, y dicen que a cierta edad los hijos deben independizarse y asumir sus gastos. Y lo que ocurre es que emocionalmente esto desestabiliza a los jóvenes, porque ellos tienen la impresión de que viven la vida como ellos quieren. Es importante que los hijos se queden en su casa hasta que se casen, pues eso creará personas emocionalmente más estables. Y me tomo este tiempo para desarrollar este tema. Y la Biblia en este sentido es formal. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Es decir, cuando la persona deja su casa, tiene que dejar para casarse. No dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para vincularse a sus estudios o a su trabajo. Uno deja a su padre y a su madre para casarse. Entonces, si tienes un trabajo y todavía no estás casado, pero que hay un lugar en casa de tus padres, y que ¿por qué no te quedas con ellos? Está muy bien que te quedes con ellos hasta que te cases. Y después que te casas, pues sales de tu casa. Porque bueno, cuando ya vives con una persona tendrás un apego emocional, espiritual y espacial. Convivirás con la persona en el mismo lugar. Aleluya. Entonces cierro este paréntesis y era para mí muy importante hacer este comentario en beneficio del equilibrio emocional de las familias, de los hijos, para que el día de mañana su hogar sea estable. Vamos ahora a la ley del céntuplo. ¿Y qué significa? Vamos a ver qué significa exactamente renunciar. Vamos a entender esto desde la dimensión espiritual. Así lo dice el libro de Génesis, donde vemos cómo activar esta ley en tu vida de todos los días. Y te voy a explicar rápidamente en qué consiste en tu vida de todos los días. Vamos a ver cómo aplicarla. Veamos Génesis 26, versículo 12 al 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. En este pasaje vemos que Isaac fue conducido a un lugar en el cual había hambruna. Isaac quería irse, pero Dios le dijo: no te vayas. Obedeció la voz de Dios. Vio a su alrededor y a pesar de eso obedeció, y entonces se puso a sembrar, y dice que cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Entonces el 100 por 1 es una bendición, es una ley, pero en realidad es una bendición. Vas a cosechar el 100 por 1 porque sabrás cómo activar esta ley en tu vida. Entonces en Génesis 26 se nos habla de la vida de Isaac, que siembra en aquella tierra, que es una tierra seca, árida. Es un país que atraviesaba conflictos y condiciones difíciles. La Biblia dice que sembró obedeciendo a las leyes del Eterno. No obedeció a sus emociones.
Entonces, si hubiera sido por él, hubiera dejado inmediatamente este lugar, sino que se quedó obedeciendo al Señor y sembró y cosechó aquel año 100 por 1. Gloria a Jesús. Aleluya. En el Nuevo Testamento la Biblia también habla de esta ley, pero toma la parábola del sembrador, el que sale para sembrar, y la Biblia nos dice que al sembrar la semilla cayó en diversas tierras. Cayó en una tierra donde cosechó 100 por 1. Esto es lo que nos explica Lucas 8, versículo 8. Y dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. El objetivo consiste en dar fruto al 100 por 1. Es necesario que tu vida y todo lo que tu mano toca dé fruto al 100 por 1. Y ese es el Nuevo Testamento, que a través de la intervención de Jesús, que nos indica cómo cosechar al 100 por 1 para que se manifieste en todos los aspectos de nuestra vida. Existen pues 3 condiciones extraordinarias, condiciones poderosas, maravillosas, y que van a permitirte que esta ley se manifieste en tu vida. Jesús nos dice en Lucas 8, versículo 8, nos explica cómo esta semilla produce fruto al 100 por 1. Vemos la explicación en el versículo 13, y lo que tienes que saber es que para que tu vida produzca fruto, tienes que tener raíces. Es necesaria pues la raíz. Y Lucas 13 así lo explica. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Cuando leí este pasaje me hice 2 preguntas, porque cuando Lucas nos explica este pasaje, ¿por qué cambia algunos términos? Cuando leemos en Lucas, leemos que la semilla cayó sobre la piedra. Y entonces debemos entender aquí que la piedra es el símbolo de Jesús. Aquí es como si se dirigiera a aquellos que tienen a Jesús en sus vidas, que escuchan y que reciben la palabra con gozo. Porque es una revelación la que recibes cada vez que escuchas la palabra de Dios. Pero vemos, y así lo dice la Biblia, que a pesar de eso, estas personas no tienen raíces. Y esto nos lleva a otro tipo de realidad. Es decir, cuando la vida de alguien tiene que producir al 100 por 1, debe tener raíces en su vida. Es decir, debes tener raíces en ti. Y Dios dice que creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Y por qué ocurre así? Porque no hay raíces en ellos, y sin embargo están sobre la piedra, pero no hay raíces en ellos. Entonces, lo que debemos entender aquí es que son las raíces lo que te permite producir al 100%, que te permite ver una multitud de frutos que se manifiestan en tu vida. Ahora, lo que vamos a entender es qué tipo de raíz se habla aquí. El primer tipo de raíz que debes tener, y que Jesús habló de esto en Marcos 10, 28 y 29. Dice que aquel que haya dejado todo por él y por el Evangelio, entonces esta persona recibirá el 100%.
Y aquí la palabra indica que la persona tiene que renunciar. Esa es la primera raíz que debe de manifestarse. Si quieres que la ley se manifieste, la primera cosa que debe ocurrir en tu vida es que debes tener la esperanza total, la confianza total en Dios. La raíz total de la esperanza total en Dios. Jeremías 17 del 5 al 8 es lo que dice la Biblia. Pero antes de leer este pasaje, concéntrate en lo que leímos hace un momento en Génesis respecto a Isaac, donde dice que Isaac recibió el 100 por 1 porque Dios lo bendijo. Entonces, el céntuplo es una bendición, pero hay condiciones que desencadenan esta bendición. Y las condiciones que desencadenan esta bendición se explican por medio de raíces. En Lucas 8, Dios dice que para ver la multiplicación al 100 por 1 en nuestras vidas, tenemos que tener una raíz en nosotros que es la esperanza, la confianza total en Dios. Esa es la primera raíz. Y Jeremías 17, 5, 8 nos lo explica. Así lo ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Una persona que se confía en los hombres, por ejemplo, si confías en tu hermana, en tu hermano, en tu mamá, puedes estar rodeado de tu familia. Pero Dios dice que tu confianza no debe estar establecida en la carne. No, tú los amas, sin duda, les tienes confianza, pero tu confianza primera debe estar en el Señor, no en la carne o en las personas. Es decir, no puedes apoyarte en el hombre. Poco importa la persona que está frente a ti. En quien tienes que confiar es en Dios. Tu confianza es pues vertical, se dirige a Dios y después entonces esta confianza va hacia los hombres, no es al contrario. Tu confianza tiene que estar primero en Dios. Y Jeremías así lo explica, que cuando confías en el hombre y que pones carne por su brazo y que te apoyas en los sentimientos, en la experiencia, en las emociones, en los aspectos, en los apegos, lo que sucede es que te alejas, tu corazón se aleja de Dios. Y más adelante continúa y dice que una persona así no va a ver el 100% en su vida. Dice que esta persona será como la retama en el desierto en donde nada florece. No verá la felicidad que llega, no va a llegar la paz, no va a ver la felicidad, no va a ver que las buenas cosas lleguen. Dice que esta persona habitará, morará en los sequedales, en el desierto. Y más adelante en el versículo 7, y en este versículo entenderás en qué consiste la raíz de la esperanza, de la confianza total. Esta raíz debe estar en tu corazón. Cuando hablas de raíz, es algo que no puedes ver, es algo que está oculto, es algo que se encuentra fundamentalmente asentado en tu vida. Y de esta manera, los frutos van a ser producidos en tu vida. En el versículo 7 dice, empieza con la palabra bendito. Y sabemos que Isaac fue bendecido porque tenía esta bendición. Jeremías 17, versículo 7 nos los explica. Si recordamos lo que dice Génesis respecto al lugar en el que estaba Isaac sabemos que estaba en un lugar donde había hambruna, pero Isaac no confió en la carne, no confió en sus conocimientos personales, en sus conocimientos en agricultura, en conocimientos en ganadería o en conocimientos de la tierra, del clima o en condiciones en meteorología. Todas estas leyes son naturales. No se confió en sus conocimientos personales, sino que Isaac se apoyó en Dios. Tuvo confianza porque Dios dijo que era posible. Aunque todo tu alrededor diga que no es posible, pon tu confianza en Dios, porque Dios es el Dios de lo posible. La raíz de la esperanza está colocada en ti.
En este sentido, eso significa también renunciar. Vives con tus padres, ellos tienen su conocimiento, sus experiencias, te dicen cosas buenas, te van a decir lo que va a ocurrir, pero tú sabes que Dios te ha dicho de otra manera. Porque tu confianza está en Dios. Y Jeremías 17:7 continúa: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando tu confianza está en Jehová, entonces eres bendecido. Y continúa diciendo: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas echará sus raíces. Y un hombre que confía en el Eterno y que espera en Dios, no en los hombres, este hombre posee raíces dentro de sí. Es por eso que Jesús dice en Lucas 8 que no encontraron raíces en la persona, pero en tu caso, como tú tienes esperanza en Dios y confías en Él, entonces posees raíces que te van a permitir ver la ley del 100% y que van a manifestarse en todos los aspectos de tu vida. Aleluya. Y continúa diciendo: no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y no tiene miedo, no tiene temor, porque su esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios y únicamente en Dios. Esta es la primera raíz, la raíz de la esperanza total, de la confianza total en Dios. Segunda raíz, la raíz del apego a la palabra de Dios. Debes tener esta segunda raíz en ti, apegarte a la palabra de Dios. Salmo 11 lo dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Y me he dado cuenta que aquellos que meditan en la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que hacen de su delicia la palabra de Dios, esta persona se aleja naturalmente de los escarnecedores, o incluso los escarnecedores se alejan de la persona naturalmente. Las amistades de esa persona se seleccionan naturalmente, porque la atmósfera alrededor de esta persona es una atmósfera de vida, porque la palabra de Dios es vida. La Biblia es la delicia de la persona. Encuentras tu delicia en la palabra de Dios, y mira lo que sucede y lo que consiste. Esto es lo que sucede y lo que consiste a lo que yo he llamado la raíz del apego a la palabra. Salmo 1, versículo 3 lo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Es decir, tu apego a la palabra de Dios. Tienes que deleitarte en la palabra de Dios, que medites en la palabra de Dios, te alegres en la palabra de Dios. ¿Prefieres esto más que sentarte junto a escarnecedores que pasan su tiempo burlándose de los demás, que desprecian los defectos de los demás? En tu caso, tú encuentras y te deleitas en la palabra de Dios. En este momento tú tienes raíces que te permitirán dar fruto. Y esos frutos aparecerán en su tiempo. Durante el tiempo que Dios ha previsto en tu vida, verás estos frutos que se multiplicarán al 100%, porque posees esta segunda raíz, que es la del apego a la palabra de Dios. La tercera raíz es la raíz del apego a la casa de Dios. Primera raíz, la esperanza, la confianza total en Dios. Segunda raíz, el apego a la palabra de Dios. Te deleitas en la palabra de Dios. Tu corazón se regocija cuando estás en contacto con la palabra de Dios. Esta es la segunda raíz, que te va a permitir que la ley del 100% se manifieste en todos los aspectos de tu vida. La tercera raíz que debes tener es apegarte a la casa de Dios. Y mira lo que Lucas 8:14 dice:
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. Y en este versículo se precisa que la persona que escuchó la palabra se retira. Se van. Hay personas que se van porque simplemente no están apegadas al lugar. El lugar en el que son alimentados espiritualmente, no hay ningún apego a este lugar, solamente vienen a tomar algo y después se van. Solo vienen a tomar las bendiciones, las revelaciones y se van. Porque estas personas se van porque no están apegadas al lugar. El domingo pasado les hablé de la ley del lugar. No están apegadas a un lugar. Entonces son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y entendí que las personas que no están apegadas a la casa de Dios son personas cuyas vidas están llenas de preocupaciones porque no saben cómo van a servir a Dios, cómo van a llevar a cabo el ministerio, cómo van a ser eficaces en el servicio de Dios. Hablan solamente de preocupaciones, de placeres de la vida, del cine, les hablan de programas de televisión, les hablan de todo eso porque no están apegados a la casa de Dios. Solo toman la palabra de Dios, pero se van porque no tienen apego. Es por esto que el salmo que les leí el domingo pasado, que fue el Salmo 92, 12, 14, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Y es ahí, en la casa de Jehová, donde están sus raíces. Entonces prosperan. Todo lo que hacen avanza y lleva frutos porque están plantados. Y ahí está la raíz del apego a la casa de Dios. Es necesario que haya un apego a la casa de Dios. Y de esto se van a dar cuenta que Jesús mismo tenía un celo excesivo por la casa de Dios, un apego por la casa de Dios. Ese es el celo excesivo. Buscar primero qué puedes hacer para que la casa de Dios pueda resplandecer. No puedo solamente ser un simple auditor, no puedo ser simplemente tomar una bendición e irme. Quiero estar apegada a la casa de Dios. Es por eso que la Biblia nos los dice en 2 de Samuel 7, versículo 10, dice: fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Y les di una habitación, una iglesia. Dios te dio una iglesia. Te planta en ese lugar para que estés fijo y no estés agitado, para que las preocupaciones, los placeres de este mundo no te agiten, porque estás plantado en la raíz. Estás plantado en la raíz, que es la casa de Dios. Estás sentado en la casa de Dios. Sirves en la casa de Dios. Eres útil en la casa de Dios. Aleluya. Y Hebreos 10, versículo 25 nos dice que no dejemos de congregarnos. Es decir, no debemos abandonar nuestra asamblea, nuestra iglesia. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me gusta mucho la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Y dice, exhortándonos mutuamente. Nos dice, no dice que el pastor va a exhortar a aquel que se quiere ir. Dice que entre nosotros tenemos que exhortarnos. Si tú ves que tu hermano se quiere ir, tú notas que está tomando la costumbre de no venir a la iglesia, Dios dice que nos exhortemos unos a otros.
No esperes a que el pastor tome el teléfono para llamar a la persona, porque el pastor puede estar ocupado arreglando casos urgentes, pero tú en lo secreto no necesitas tomar una trompeta para decir, ay, voy a decirle al hermano que se quede. No, toma tu teléfono en la discreción y habla con tu hermano, exhortándolo. Explícale que es importante que esté apegado a la iglesia y le explicas y con la palabra de Dios. Y verás que hablándole a esta persona va a regresar y vas a ganar un hermano, una hermana. Porque miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice, aquel día se acerca. Es decir, que los tiempos son malos, y cuando los tiempos son malos, el diablo hace todo para que nadie se apegue a la iglesia, para que la gente abandone las asambleas. Es muy importante que nos sostengamos mutuamente, porque es trabajo de todos. Es trabajo de todos que nos exhortemos recíprocamente. Aleluya. Porque la iglesia es la columna de la verdad, es la casa de Dios, es la columna, porque en la iglesia te vas a apoyar, es la verdad. Ahí eres estable, te fijas como una columna, estás adherido a la columna. Por eso debes tener raíz y un apego a la casa de Dios. Esta es la tercera raíz. La cuarta raíz y la última, y vamos a ver, después de esto voy a terminar, es importante que entiendas esto. Si sigues a Jesús y renuncias a todo, no significa que tomes tus maletas y que te vayas de tu casa. No te dice que te vayas de tu casa, quédate ahí, nadie te está persiguiendo en tu casa. Renunciar significa que para seguir a Jesús, para caminar con Jesús en tu corazón, a causa de Jesús y de la buena nueva, tu apoyo primero no son tus amigos, no son tus conocimientos, no son tus amigos, no es tu familia. Tú esperas en Dios. Esperas en Dios. Todo tu entorno tiene que saber que tu esperanza se encuentra en Dios y de esta manera caminas con Dios. En segundo lugar, estás vinculado a la palabra de Dios. La gente se va a dar cuenta que solamente te gusta hablar de Dios. Cuando hablas con la gente, sacas todo el tiempo pasajes bíblicos porque estás saturado de la palabra de Dios. Poco importa, seguramente vas a perder hermanos porque estás saturado de la palabra de Dios. Porque es ahí donde pones tu confianza. Tu confianza no está en los hombres, en los hermanos y en las hermanas. Ellos te pueden abandonar. Te van a decir, es que, bueno, no se entiende. No importa. Dios te va a dar mamás, te va a dar papás, te va a dar casas, te va a dar incluso varias casas. Te va a bendecir con casas, incluso tendrás bienes en abundancia. En el nombre de Jesús, recibe estas cosas. Y también tienes que tener un apego a la casa de Dios. La gente dice, es que pasa todo su tiempo en la iglesia, siempre está en la iglesia, tu vida se resume a la iglesia. No importa, son persecuciones. No importa, no pongas atención a eso. Tú sabes, tú estás vinculado a la iglesia. Aquellos que te lo reprochan son los mismos que te van a felicitar. Porque verán cuántas veces tu vida ha cambiado, porque verán tu apego a la casa de Dios. Tu vida ha cambiado. Y verán que tu vida ha sido bendecida en todos los aspectos de tu vida. Si obedeces a la palabra de Dios, ellos serán sorprendidos. La gente me pregunta, ¿cómo haces para ser tan feliz? Eso me preguntan a mí, queridos amigos. Porque saben, yo soy feliz. Porque renuncié a causa de Jesús y a causa de la buena nueva.
Mi confianza está totalmente puesta en Dios. No está puesta en mi esposa ni en quién soy, sino que estoy totalmente vinculado a la palabra de Dios y a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia del Dios viviente, donde paso mi tiempo. Gloria a Dios. Y es así como Dios bendice. Números 4. Esta es la cuarta raíz. La raíz del apostolado. Y con esto voy a terminar, con la raíz del apostolado. Este año voy a insistir sobre el apostolado. Si eres miembro de la iglesia, Centro ESED, Dios te va a enviar en algún lugar como apóstol, como eres servidor. No te vamos a dar el título de apóstol, pero Dios te ha establecido como apóstol. No puedes caminar con Jesús, ver el 100% en tu vida si no eres apóstol en tu corazón, si no buscas que el evangelio prospere, si no buscas cómo abrir iglesias, cómo acercarse más a la gente, a los pueblos que no conocen el evangelio. No puedes decir que caminas con Dios cuando llegas a un lugar y te das cuenta que la droga reina. ¿Cómo puedes hacer para que la atmósfera cambie? Porque existen espíritus, dominaciones que están en los lugares. Entonces, a través de la iglesia, se va a revelar la sabiduría de Dios. Ahí donde haya alcoholismo debe haber una iglesia, debe haber iglesias en todas partes. Y así lo dice Hechos 13:2, que es la raíz del apostolado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y continúa entonces, los he apartado. Y continúa diciendo: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, los enviaron afuera, sirvieron en el templo. Después, Dios permitió que fueran al mundo para ganarlo. Es por eso que Juan 10:1-3 Jesús dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Estoy a la parte que me interesa, de la parte del verbo salir, como Bernabé y Saúl, que servían en la casa de Dios, fueron enviados afuera para llevar al evangelio. Y la Biblia dice que los apóstoles condujeron a las ovejas afuera. Este año vamos a ganar territorios para establecer iglesias, células y casas de oración. Este año la palabra de Dios va a expandirse afuera, no solamente en tiempos de evangelización, sino también va a haber tiempos apostólicos y vamos a establecer células de oración. Tú que me escuchas, yo libero y declaro que como estás y sirves en la casa de Dios, sirves en el templo de Dios, Dios te va a llevar afuera para ganar territorios. Y así lo declaro en el nombre de Jesús.
Juan así lo dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y este año vamos a salir y vamos a seguir las instrucciones de quien Dios ha establecido en tu vida para conducirte. Son instrucciones que vienen de aquel que Dios ha establecido en tu vida. Vamos a salir. Y voy a terminar con esto. Mateo 1 y 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y este tema de la autoridad la trato en el miércoles de sanación. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos al versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Habla de discípulos y que después se volvieron apóstoles. Entonces, tú eres un discípulo, estás vinculado a la iglesia, sirves en los departamentos, sirves en tu ministerio, eres un buen discípulo y como eres un buen discípulo, has recibido el poder para expulsar a los espíritus impuros, para sanar las enfermedades y ahora que tienes ese poder, vas a salir para ejercer ese poder y cuando sales como apóstol. Sales como un apóstol que escucha la voz de su pastor. Y yo te daré instrucciones precisas para que sepas dónde puedes establecer células, dónde se puede levantar un templo. La palabra de Dios tiene 4 raíces y cuando las tienes, entonces verás la ley del 100% en tu vida. Esta ley se manifestará y lo declaro en tu vida en el nombre precioso de Jesús. Retoma este mensaje, revisa la ley de las 4 raíces y pide a Dios para que pueda establecer esas raíces en ti. Son raíces. Una raíz no la ve uno, pero toma espacio, adquiere volumen y es importante que estas raíces tengan un espacio en ti para que seas inebranable en la obra de Dios, para que hables a pesar de que todo vaya mal. Cuando tienes raíces, todo va a estar bien para ti. Así lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Bendecimos a Dios por su palabra y vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena que Jesús tomó antes de subir a la cruz. Y cada vez que la tomamos, recordamos el sacrificio de su muerte. Aleluya. Sabemos que la muerte de Jesús da la vida y cuando tomamos la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús, sabemos que es la vida de Jesús que se manifiesta en nosotros. Esta vida va a salir de ti y va a influenciar tu entorno, tu alrededor. Toma tus disposiciones y toma la copa, toma el cuerpo de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, Señor. Gracias por la Santa Cena. Simplemente vas a levantar los elementos de la Santa Cena y vamos a dar gracias al Señor por esta cena, por la victoria. Señor, te damos gracias por la Santa Cena que vamos a tomar, por tu cuerpo y tu sangre. Te damos gracias, Señor, porque tú has renunciado a todo. Renunciaste a la familia, a los amigos, y pusiste tu total confianza en el Padre que te envió. Pusiste tu total esperanza en el Padre que te envió. Te apegaste con resolución a la palabra,
a la palabra, a esta palabra, porque tú mismo, tú eres la palabra. Cuando en el desierto el enemigo vino contra ti, tú utilizaste la palabra. Te apoyaste sobre la palabra. Te apegaste a ella. Y luego te apegaste a la casa de Dios. Tenías el celo de la casa de Dios que te devoraba. Por todas partes en donde estabas en la casa de Dios. No eras indiferente, servías y veías lo que sucedía en la casa de Dios. Servías en la casa de Dios. No te quedabas en un rincón, proponías leer, tú enseñabas, servías en la casa de Dios. Estabas siempre al servicio de Dios y después ibas de lugar en lugar. Eres un buen apóstol y llevabas la sanación y hacías que el imperio del diablo retrocediera. Sanabas enfermos y establecías el reino de Dios en todas partes a donde ibas y enviabas discípulos para que hicieran lo mismo. Los discípulos se volvieron apóstoles. Y cuando tomamos esta cena como discípulos, no necesitamos de ningún título o de alguna autoridad. Te suplicamos que ores por nosotros para que nos envíen al terreno. Te damos gracias y tomamos el cuerpo de Jesús. Vamos a tomar la sangre de Cristo, que es la sangre de la bendición. Somos bendecidos al 100%. La Biblia dice que Jesús vio una posteridad en la obra de Dios en sus manos. Hubo muchos hermanos y muchas hermanas que vieron el 100% al infinito. Porque esta bendición se encuentra en la sangre de Jesucristo. Y declaramos que la palabra de Dios está en nuestro corazón y que se va a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Bebamos la sangre de Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por esta cena maravillosa que es tu cuerpo y tu sangre que nos permites ver y que nos permites tomar. Bendecimos tu nombre por todas estas propiedades de tu cuerpo, de tu sangre, que se manifiestan en todos los aspectos de nuestra vida. Para ti sea la gloria, Señor. Gracias por la manifestación del 100% en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, damos gracias a Dios por este tiempo de la palabra y vamos a dar paso ahora a la dirección que nos conducirá. Vamos a estar atentos para recibir a las nuevas personas. Vamos a dar nuestras ofrendas y vamos a escuchar los anuncios y regreso en un momento más para la oración final y para la bendición de la semana. Que Dios los bendiga. En un momento más nos vemos. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui est esprit et vie. Alors nous savons que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir porté des fruits. Raison pour laquelle nous allons nous disposer pour apporter avec joie, avec célébration, avec allégresse à notre Dieu. Bien-aimé, apporte ton offrande maintenant à l'adresse qui s'affiche à l'écran en ce moment. interat137@gmail.com. Les mots de passe utilisés sont les suivants: dîmes et offrandes au singulier selon la nature de vos dons. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour nos dîmes et nos offrandes. Père, nous voulons te rendre grâce, Papa. Nous voulons te bénir pour ces dîmes et ces offrandes. Daigne les recevoir. Daigne les bénir. Permets que cela puisse servir à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, ici-bas. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, les mains qui t'ont apporté. Bénis également celles qui n'ont pas pu t'apporter, Papa. Permets que, Seigneur, désormais, Seigneur, elles puissent t'apporter, Seigneur.
elles puissent t'apporter avec joie, elles puissent t'apporter, Seigneur, avec allégresse, Seigneur. Bénis, Seigneur, les fruits de nos mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte extraordinaire. Nous sommes rendus aux annonces et nous voulons partager les bonnes nouvelles de la maison avec vous. Nous avons nos rendez-vous hebdomadaires tous les mercredis à partir de 20h, le mercredi des guérisons. Bien aimé, c'est un temps glorieux, c'est un temps puissant que le Seigneur se choisit au travers de son serviteur pour restaurer des vies, pour guérir des vies, pour libérer des personnes opprimées. Alors, il est important pour toi qui regarde, pour toi qui es connecté, de partager afin de révéler le nom de Jésus-Christ, afin de révéler la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, afin de révéler la guérison que le nom de Jésus-Christ apporte dans les vies. Alléluia. Amen. Alors, nous avons également les dimanches notre culte d'adoration, tous les dimanches à partir de 10h. Ce culte est retransmis en 3 langues, en anglais, en espagnol et en créole. Il est important de partager parce qu'en ce moment, nous voyons un thème qui est puissant, un thème qui est édifiant, les lois du ciel. Alléluia. Il y a tellement de révélations. Alors, partage massivement pour impacter des vies, pour révéler des secrets à certaines personnes. Que le Seigneur bénisse son serviteur au nom de Jésus-Christ. Nous avons également les dimanches soirs à partir de 16h, le culte de la jeunesse. Alors, tu es jeune, tu n'appartiens pas à une tribu, écris-nous à cette adresse et nous allons t'intégrer dans la jeunesse pour que tu puisses suivre les cultes de la jeunesse. Alléluia. Nous nous retrouvons également toute l'église tous les dimanches à partir de 18h sur Zoom. Sachez que présentement, nous ne sommes pas physiquement à l'église. Alors, nous nous retrouvons pour un temps fraternel tous les dimanches à partir de 18h sur Zoom. Alors, pour ceux ou celles qui n'ont pas de tribu, qui souhaitent participer à ce temps, alors nous voulons que vous nous écriviez maintenant à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour que nous puissions vous contacter, vous donner la vision de l'église. Et si vous voulez rester avec nous, nous allons vous intégrer dans la tribu et partager les nouvelles, partager les activités de l'église avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons également une vidéo à partager avec vous qui concerne les Léamans. Shalom, Léamans vase d'honneur des Amériques. Cette année 2021, nous avons reçu la double faveur divine. Pour ce faire, nous changerons de formule. Des temps de prière téléphonique, nous passerons à de merveilleux moments de partage de la parole et de prière d'intercession sur le thème « Les femmes de la Bible ». Tous les mardis à compter du 2 février, rejoins vite ton groupe de Léamans pour 1 heure de partage et de prière sur Zoom. Ensemble, nous allons parcourir les Écritures et découvrir au travers de ces femmes les sentiments et le caractère de Christ qui doit se former en nous. Sois doublement béni et à très bientôt. Gloire à Dieu. Alors, ainsi prend fin notre culte. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Alors, nous passons la parole à notre Père spirituel, au pasteur José, pour la bénédiction finale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos de nuevo para finalizar el culto. Gracias, Señor, por las disposiciones del culto. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo en el que te rendimos culto. Bendecimos al Señor, damos gracias por el tiempo de adoración, de celebración, de la dirección de tu palabra. Te damos gracias por las ofrendas, por lo que trajimos a tu casa, por el tiempo de los anuncios, por el recibimiento de las nuevas personas, así como por todas las instrucciones que recibimos en este día. Queremos darte gracias porque nos has conducido y gracias porque has sido bueno con nosotros, liberándonos tu palabra en este día, porque nos ayudaste a entender y porque nos dejas ver el 100% en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amen.
Vamos a levantar las manos hacia el cielo y vamos a declarar las bendiciones para esta semana. Vas a levantar las manos hacia el cielo como una forma de contacto con Dios por las bendiciones que ha reservado para ti. Declaro en el nombre de Jesús que esta semana que vas a comenzar es hoy una semana bendecida. Dios te precede y aplana los caminos frente a ti. Es una semana de testimonios. La gente va a dar testimonio de tu compromiso, van a dar testimonio de tu integridad, de tu corazón, van a dar testimonio de tu bondad, van a dar testimonio de la palabra de Dios que sale de tu boca, van a dar testimonio de la alegría de estar contigo. Es una semana de testimonios. El Señor va a aumentar tu renombre, va a permitir que tengas un renombre entre tus amigos, en tu empresa, en todas partes en donde tu nombre va a ser pronunciado. La gente te va a apreciar y va a darse cuenta que va a ser muy fácil para ti hablar del Evangelio porque vas a llevar a cabo acciones que van a elevar tu renombre en esta semana en el nombre de Jesús. Nosotros decimos todos juntos, amén. Eres bendecido y esta semana es una semana bendecida. Amen, amen, amen. Tu es béni, c'est une semaine bénie. Alléluia. Et je veux terminer avec ceci. Aleluya, voy a terminar con esto. No olvides que cada mañana tenemos nuestro minuto lambano, es decir, un minuto de bendición que vas a recibir este lunes. De lunes a viernes lo tenemos cada semana y bendecimos al Señor por el miércoles de sanación y te vamos a motivar para que compartas esto con las personas enfermas, que envíes la palabra de Dios para que los transforme y Dios los sane, porque Dios no envía su palabra en vano. Él envía su palabra también para restaurar. Entonces comparte también el miércoles, el culto del miércoles de sanidad. Comparte también los diferentes cultos. Y durante el culto hubo personas que no pudieron conectarse. Entonces comparte también este culto con algunas personas que se ausentaron durante la transmisión y de esta manera estarás haciendo una obra de evangelización. Les deseo una excelente semana. Los amo en el Señor. Que tengan una bonita semana.